Vista de la causa, ubicada en el segundo lugar de la tabla. Rol 6680. Requirente Alfonso González García. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 194, inciso primero, de la Ley 18.290. Tiene la palabra el relator Lino Rifo. Muchas gracias, señora presidenta. A Focas 1, Alfonso González García, accionado de inaplicabilidad respecto del precepto antes anunciado en el contexto de un proceso criminal que se sigue en su contra. Argumenta en torno a efectos contrarios a la Carta Fundamental que genera tal precepto, desde vulneraciones al principio de proporcionalidad de las penas, reconocidos en los artículos 5, 19, numeral 2 y 3 de la Constitución. Contextualizando la gestión pendiente, refiere que se sigue en su contra un proceso penal bajo las reglas del procedimiento simplificado, en el cual se le atribuye responsabilidad a título de autor por el delito de conducción sin licencia debida, previsto en la disposición que cuestiona ante el Juzgado de Garantía de Curacaví. Dicho proceso se encuentra en etapa de preparación de juicio oral, suspendido por orden de esta magistratura, y se ha requerido en su contra solicitando la imposición de una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, más accesorias legales. En lo relativo al conflicto de constitucionalidad denunciado, explica que el principio de proporcionalidad en materia penal determina que la intervención limitativa de la ley sobre derechos fundamentales resulta válida solo si cumple con a lo menos 3 requisitos que pueden ser evaluados por la jurisdicción constitucional a la hora de determinar la correspondencia de la ley con la norma constitucional. Esto es, que la limitación constituye un medio idóneo con el fin perseguido por el legislador, que la limitación sea además necesaria y que exista proporcionalidad entre los costos y beneficios perseguidos con la limitación. En la especie, comenta, la sanción impuesta por el precepto penal no es idóneo. El hecho en cuestión, consistente en el incumplimiento de una obligación reglamentaria, podría castigarse a través del derecho administrativo sancionador o bien incluso por medio del derecho contravencional en vez de acudir a penas privativas de libertad. Señala que el criterio de necesidad tampoco se cumple, ya que entre las múltiples herramientas que el legislador dispone para lograr satisfacer el cumplimiento de los reglamentos del tránsito, ha optado por la más limitativa de los derechos. Agrega que la pena establecida en dicha ley es por lo demás absolutamente desproporcionada en atención a la naturaleza de la norma infringida, existiendo hechos de igual naturaleza que tienen asociadas penas pecuniarias. Conferió el traslado a las demás partes de la gestión pendiente. El Ministerio Público se ha hecho parte y abogado por el rechazo del requerimiento según consta Foja 61. Sostiene en este sentido que el libelo no pretende un examen concreto de constitucionalidad, sino que más bien realiza un cuestionamiento al acto del legislador que decidió tipificar la figura penal en cuestión. Señala adicionalmente que la relevancia del precepto penal reside en el riesgo inherente a la conducción con cargas de peso importante, por lo cual no existe infracción al principio de proporcionalidad, dada la naturaleza riesgosa de la actividad considerada como delictiva, teniendo por lo demás una pena asociada que permite diversos mecanismos alternativos de resolución no privativos de libertad. Es todo cuanto se puede señalar, señora presidenta. Gracias. Señor abogado, ¿tiene observaciones a la resolución? No. Por el Ministerio Público, y hasta por 15 minutos, tiene la palabra don Hernán Ferreira Leiva. Gracias, señora presidenta. Alego con su autorización a fin de que se desestime este requerimiento, que tiene una particularidad, que es la que nosotros hemos hecho ver en todas las instancias, puesto que discutimos primeramente la admisibilidad de este cuestionamiento. Y es que de todo lo que está explicado en el requerimiento, el único ejercicio que cabe llevar a cabo en este caso es el examen de la decisión del legislador de penalizar esta conducta. No hay ninguna cuestión entre medio que le dé un tono concreto o particular a la cuestión que aquí se está debatiendo. Aquí sencillamente se dice que el legislador este ilícito bien pudo castigarlo como una cuestión infraccional. De suerte que lo único que está en debate acá, en nuestra opinión, es el examen de, como digo, la decisión del legislador de considerar esta conducta como un ilícito que actualmente está castigado en el artículo 194 de la ley 18.290. En esa medida, naturalmente, hemos pedido que, entre otras razones que vamos a explicar, que el requerimiento sea desestimado. Este es un caso de una persona que es sorprendida conduciendo un camión de carga, de aquellos que requieren licencia profesional para llevar a cabo esa conducción, ¿no? En la ley de tránsito está regulada las licencias profesionales. Hay 4 tipos de licencias profesionales que involucran normalmente el transporte de pasajeros, entre las más conocidas, el transporte de pasajeros,
transporte público de pasajeros, y el transporte de carga en vehículos simples o articulados, que es particularmente las licencias que se requiere en este caso, que son las licencias A4 y A5, según la nomenclatura que utiliza la ley sobre este particular. Y el examen que se propone tiene que ver en el requerimiento con la proporcionalidad, por lo tanto, se aboca el requerimiento sencillamente a desglosar, ¿no es cierto?, las categorías en que típicamente se ha llevado a cabo dicho examen, es decir, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. A ese efecto, en cuanto a la idoneidad, es más que obvio que lo que se debe revisar tiene que ver con la forma en que está alineado la decisión legislativa, en este caso de sancionar penalmente esta conducta con los objetivos de una medida de ese tipo, que evidentemente está vinculada a la seguridad vial y desde luego la disminución de un conjunto de riesgos asociados a esa actividad. Naturalmente, establecer una sanción penal para quienes conducen vehículos que están especialmente regulados en la ley en cuanto a las exigencias de sus conductores es una medida que es idónea en la medida que evidentemente tiende a conjurar el peligro inherente a la conducción de ese tipo de vehículos. En relación a la necesidad, lo que cabe dilucidar asimismo es si es suficiente la cuestión infraccional. Hasta el momento en que se impuso este delito, que esto fue el año 97, las cuestiones estas estaban simplemente radicadas en instancias infraccionales. Todavía la ley de tránsito, en el artículo 200, en el número 2, castiga como una infracción el no conducir con las licencias respectivas sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194, inciso primero, que es la regla que aquí se cuestiona y que establece el delito, ¿no es cierto?, que se critica en el requerimiento. Si la actividad de conducir vehículos es productora de riesgo, estamos hablando de riesgo a las personas y su integridad, ¿no es cierto?, física particularmente, la conducción de ciertos vehículos, particularmente los de carga y los de transporte de pasajeros, es especialmente riesgosa. Hay una diferencia que yo creo que evidentemente uno puede apreciar, asimismo la diferencia de trato que hace el legislador en relación a la simple conducción con licencias que no correspondan a aquella conducción de estos vehículos que requieren condiciones especiales para llevarlas a cabo, que están sancionadas con un delito penal, ¿no? En nuestra opinión, en la apreciación del legislador del año 97, como digo, que pasó a regular con el detalle que hoy día conocemos los tipos de licencias de conducir profesionales y estableció asimismo este delito que estaba antiguamente en el artículo 196D de la Ley de Tránsito, nos parece que evidentemente la apreciación que hace el legislador es correcta y está alineada con la necesidad de conjurar con mayor vigor, desde luego, los riesgos asociados a ese tipo de manejo. Y la proporcionalidad en sentido estricto tiene que ver, evidentemente, con la ponderación concreta de las ventajas, ¿no es cierto?, que se obtienen con un tipo de medida como esta, legislativa desde luego, y las desventajas que supone establecer un delito y eventualmente someter a personas, ¿no es cierto?, al castigo que está descrito en la ley. Nosotros insistimos naturalmente, en primer lugar, en el foco que tiene desde luego este tipo de disposiciones legales. En el año 97 lo que surgía era la necesidad, ¿no es cierto?, de regular y exigir particulares condiciones para llevar a cabo la conducción de cierto tipo de vehículos, dado el peligro que representaba el hecho de llevar a cabo tal ejercicio. Se regularon, ¿no es cierto?, las licencias profesionales respectivas. En el caso concreto, que es la conducción de un camión, la licencia profesional correspondía a la 4 o a 5 de las normas establecidas y naturalmente el beneficio en este caso perseguido por el legislador era precisamente disminuir o conjurar el riesgo inherente a ese tipo particular de conducción. Por el contrario, en la ponderación de los perjuicios que eventualmente pudiera acarrear o desventajas de la imposición de un delito, nosotros hemos hecho ver adicionalmente que el tipo de la pena que se impone en este caso, que va del presidio menor en grado mínimo a medio, y particularmente en este caso, en donde concretamente se pide presidio menor en grado mínimo, el proceso queda sometido a las reglas especiales de
el juicio simplificado, que está dotado además de una serie de mecanismos de resolución que atemperan naturalmente la respuesta penal, elementos que naturalmente no están considerados desde luego en el requerimiento, que, como ya hemos dicho, concretamente se encuentra bien lejos, digamos, de pedirle al tribunal un examen particular de la consecuencia de la aplicación de la regla. Todo esto se deja de lado, ni se vislumbra de ningún modo la forma en que procedimentalmente los delitos de este tipo de gravedad relacionada con las sanciones que tienen asociados se encuentran regulados en la ley. El juicio simplificado tiene mecanismos de términos tempranos y evidentemente por las características o la pena asociada hay la posibilidad de una serie de salidas negociadas, ¿no es cierto?, de oportunidad que en el caso particular también en general, digamos, se pueden llevar a cabo. Nosotros acá ya estamos en un caso donde se ha presentado un requerimiento en un juicio simplificado. La instancia de aceptar responsabilidad en los hechos ya pasó. El requirente no aceptó su responsabilidad en los hechos, no obstante haber sido descubierto conduciendo este vehículo sin la licencia respectiva, y por lo tanto esto debe pasar a un juicio oral simplificado. En esa medida, evidentemente, tratándose de un ilícito que está en el mínimo de las penas de presidio, asociado además a un tipo de resolución en el ámbito procedimental que atempera la respuesta, tampoco nos parece que exista elementos como para sostener la falta de proporcionalidad, precisamente en la parte final, digamos, de proporcionalidad en sentido estricto. Se trata entonces, excelentísimo tribunal, sencillamente de una despenalización particular, ¿no es cierto?, de este ilícito, puesto que derechamente lo que aquí se viene cuestionando es la decisión del legislador de castigar de este modo este tipo de conducción, lo que a nuestro juicio, anudado a todo lo que ya hemos señalado, conduce al rechazo del requerimiento, cuestión que reiteramos y está ya pedido en nuestra contestación. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted. Señoras ministras, señores ministros, ¿tienen preguntas al señor abogado? No siendo así, termina la vista de esta causa. Muchas gracias. Permiso.